Vamos al texto bíblico para esta noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante, yo siempre digo que esta mañana estaba diciendo en las dos iglesias donde prediqué, que si no hubiera Biblia, si no hubiera palabra de Dios, no habría predicación. La predicación existe porque existe palabra de Dios. Lo primero que el predicador tiene que hacer cuando llega al púlpito es abrir la palabra de Dios, porque el mensaje brota de la palabra de Dios, porque el predicador nada más es que un expositor de la palabra de Dios. Cuando un predicador viene y habla y allá por la mitad del sermón se acuerda de la Biblia, él no está exponiendo la palabra de Dios, porque el predicador no llega para hablar sus ideas, sus pensamientos. El predicador tiene el deber de decir lo que Dios está diciendo, y lo que Dios dice está escrito en su palabra. Ahora, en un versículo, cada palabra tiene sentido. Tú no puedes pasar por alto las cosas. Cada palabra tiene sentido. Entonces, mira, vamos a empezar a analizar esta promesa. Primero, dice así: el que tiene oídos. Esta frase no es de Juan, esa frase es de Jesucristo. Porque Jesucristo muchas veces cuando presentaba sus parábolas, antes de presentar la parábola decía: el que tiene oídos para oír. Ahora Juan dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y por qué Juan enfatizan el que tiene oídos para oír? Con toda seguridad, porque hay gente que tiene oídos para cualquier cosa menos para oír. Hay gente que oye y no oye. Hablas y no entienden. Dices una cosa y te entienden todo torcido. O dices una cosa y el otro interpreta mal. ¿Por qué? No tiene oídos para oír, tiene oídos para otra cosa, no para oír. Y aquí Juan lo que va a decir a continuación es algo muy solemne y dice: mira, esto no es para todos, es para el que tiene oídos para oír. Y yo espero que todos esta noche tengamos oídos para oír. Quiere decir, tenemos que pedirle a Dios: Señor, enséñanos a entender, ayúdanos a entender, porque a veces no entendemos las cosas. Dios habla y no entendemos. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué es lo que tiene que oír? Al que venciere. Si tú agarras una concordancia bíblica y buscas en la concordancia bíblica la palabra vencedor, te vas a asustar con la cantidad de palabras que hay en la Biblia refiriéndose al vencedor, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Ahora, querido, si la Biblia repite tantas veces la palabra al que venciere, al que venciere, al que venciere, es por una sola razón: la victoria es cierta. La victoria es segura. La victoria no es una utopía, no es una ilusión, no es una mentira, no es una frase humanista. La victoria es segura en Cristo. Por lo tanto, esta noche no hay nada que tú no puedas vencer si crees en la palabra del Señor Jesucristo. No hay nada que no puedas vencer si tienes oído para oír. Estaré predicando por alguna coincidencia a una persona que está esclavizada
de algún hábito, de algún vicio, de algún hábito pernicioso que nadie sabe. La esposa no sabe, el esposo no sabe, los hijos no saben, nadie sabe. Solo tú y Dios. Y te sientes mal. Y te sientes perdido. ¿Y cuántas veces has llorado y has clamado a Dios? ¿Y cuántas veces te has preguntado, pastor, ¿será que algún día voy a vencer? Pues yo esta noche, en el nombre de Dios, levanto su palabra para decirte, la victoria es segura. La victoria no es una promesa abstracta, la victoria no es una ilusión, no es una utopía, es contundente. Eres vencedor en Cristo. Esta noche puedes ya salir de aquí cantando victoria. En el cielo los redimidos cantarán por los siglos de los siglos el himno de victoria. ¿Y por qué la victoria es cierta? Porque alguien ya ganó la batalla por ti. Alguien ya derrotó al enemigo por ti. Y te digo una cosa esta noche. El enemigo puede tentarte, puede hacer miles de cosas para atraer tu atención. Te puede hacer fantasías y fantasías queriendo traerte a su terreno. Tú simplemente párate y dile, tú puedes hacer lo que quieras para engañarme, para tentarme, pero quiero que sepas una cosa, tú estás derrotado. En la cruz del Calvario, Dios colocó una estocada final en el corazón del enemigo. Hoy día nosotros luchamos con un enemigo derrotado, un enemigo perdido, un enemigo que ya no tiene por qué ganarnos. Yo estaba predicando una noche así, en una iglesia más o menos así, y una señora ya dio un grito atrás, y toda la gente se volvió para mirarla, porque era un grito con una voz que no era una voz natural. Y de repente las personas se dieron cuenta que estaba poseída por el demonio. Y ella agarró un banco así, enorme banco de unos 6 metros, con una fuerza descomunal. Allá en Brasil, madera sólida, madera de ley. Ella levantó la manga así con una fuerza descomunal que no era fuerza de ella, porque ningún ser humano podría levantar una banca de esas. Y desde allá arrojó la banca para mí aquí. Y si yo no me retiro, la banca me golpea y me mata. Miren, la fuerza descomunal no era ella, era el demonio dentro de ella. Pero lo interesante es que la mujer vino arrastrándose por el suelo así, parecía una serpiente. Sus ojos inyectados en sangre, le salía espuma por la boca y venía arrastrándose, y la gente se asustó, pues se levantó, y yo miraba a todos los lados, ¿dónde están mis diáconos? Mis diáconos estaban corriendo por ahí, pero la mujer venía así arrastrándose, y hablaba una cosa y decía así, yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. ¿Sabes, querido? No me gusta ver esas escenas, porque yo creo que nosotros hemos nacido para vivir en compañía del Señor Jesús, no del enemigo. Eso me hace mal, ¿sabes? Yo me siento horrible, no me gusta ver una escena. He presenciado muchas escenas de esas a lo largo de mi ministerio. Y cuando vi que esa mujer avanzaba, pues yo cerré los ojos y dije, Dios mío, ahora, en este momento, es el momento en que vas a manifestar tu poder. Y finalmente, cuando la mujer llegó aquí, se desmayó. Pero esa noche, al pueblo que estaba medio asustado, yo les dije, hermanos, ¿están viendo esa escena triste? Pues eso es todo lo que el enemigo puede hacer. Arrastrarse, amenazar. ¿Qué más te puede hacer? Y yo te digo esta noche, querido, el enemigo no te puede hacer nada. Y si te está amarrando, si te está esclavizando, ten presente que no hay nada en tu vida que no puedas vencer en el nombre del Señor Jesucristo. El otro día alguien me dice, pastor, yo cuando escucho predicar de la tierra nueva, del cielo, me emociono,
pero al mismo tiempo me desespero porque, pastor, cuando contemplo mi vida, yo llego a la conclusión, yo no voy a llegar, pastor. Ay, usted no sabe lo que hay en mi vida. Yo no sé lo que hay en tu vida, pero yo sé que hay un Dios todopoderoso que ha prometido muchas cosas al vencedor. Y si ha prometido cosas al vencedor es porque la victoria no es ilusión, la victoria es cierta. Y esta noche puedes salir de aquí un victorioso si entregas tu corazón a Jesús. Si le dices, Señor, yo soy débil, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, pero yo te abro mi corazón, entra en mí, en la persona de tu espíritu. Quiero que mi cuerpo sea el templo de tu espíritu, entra en mí. Y lo que yo no puedo hacer, hazlo tú por mí. La fuerza que yo no tengo, dámela tú. Y entonces vas a vivir la experiencia que Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando tú sales por la calle, ya no eres tú el derrotado, aquel pobre hombre, pobre mujer que promete y no cumple. No. Ahora tú ya sales, Cristo vive en ti. Y Cristo no conoce derrota. Cristo es todopoderoso, vencedor de los siglos por los siglos. Ahora tú tienes que reclamar la victoria para ti en Cristo. Pero todo se resume a esa expresión, en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el 2018 y el título de la lección va a ser En Cristo. Es incontable, son incontables los versículos de la Biblia que en Cristo, en Jesús, en Él, en Cristo. Todo el secreto está en Cristo. Mi pregunta es, ¿tú quieres la victoria? Porque tu hogar está destruido por causa de tu carácter y no puedes vencer tu carácter. Y tu carácter está destruyendo a tu esposa, a tus hijos. Y tú quieres cambiar de carácter, pero no puedes porque este carácter está ahí perturbándote la vida. Pues esta noche abre el corazón a Jesús y vas a ver que Jesús va a vivir en ti sus grandes obras de victoria. No hay nada que puedas hacer, que no puedas hacer si le entregas la vida a Jesús. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres la victoria, tú quieres todas las maravillas, pero no entregas tu corazón a Jesús. Pastor, ¿y qué quiere decir entregar mi corazón a Jesús? Pues esta noche, cuando termine el mensaje, yo te voy a decir, ¿quieres abrirle el corazón a Jesús? ¿Quieres que Jesús entre en tu vida? Entonces levántate y ven aquí. Y en ese momento levántate y ven. No te quedes sentado, no te quedes con miedo, no vuelvas a la casa diciendo, ay, que tuve pena de ir adelante, ay, me dio miedo. ¿Miedo de qué? Jesucristo es todo en tu vida. ¿Tienes miedo de entregar el corazón a Jesús? ¿Por qué? Bueno, pero estoy empezando mi sermón recién, porque el texto dice así, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. El árbol de la vida, queridos, estaba en el jardín del Edén. Adán y Eva comían del árbol de la vida y esa era garantía de vida eterna, porque el árbol de la vida, dice en Apocalipsis, vamos a leer ese texto más tarde, es para la sanidad de las naciones, para la vida eterna de los pueblos. Los que comen del árbol de la vida nunca morirán. Después de la entrada del pecado, ustedes saben que Adán y Eva tuvieron que salir del jardín del Edén. ¿Por qué? La propia Biblia explica. Dice, porque si se quedan, van a comer del árbol de la vida, porque está a la mano de ellos. Y si siguen comiendo el árbol de la vida, no van a morir. Pero ahora son pecadores. Iban a vivir eternamente, pecadores. Tú ya pensaste cómo sería la vida eterna con pecado. Tendrías que estar siempre despidiendo a tus seres queridos, siempre con cáncer, siempre con violencia, con injusticia, porque todo eso es consecuencia del pecado. Lo que nos anima hoy es saber que toda esta miseria del mundo va a acabar,
que Cristo está volviendo y va a colocar un punto final al dolor, a la muerte, a la enfermedad, a la traición, al sufrimiento, a la desesperación. Jesús va a colocar un punto final en todo. Eso nos anima. Pero si el hombre hubiera tenido acceso después del pecado al árbol de la vida, no moriría y viviría eternamente sufriendo, eternamente vacío, eternamente desesperado. Eso no sería vida. Por eso Dios dijo no, para que no echen mano del árbol de la vida y sigan viviendo, van a salir del jardín del Edén. Porque te digo, después de la salida, después de la entrada del pecado, la muerte se ha transformado en una bendición para el ser humano. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados los que de aquí para adelante mueren en Cristo Jesús. Morir no es problema, morir en Cristo Jesús no es problema. Ahora, morir sin Cristo Jesús, eso es terrible. Por eso, entrégate a Jesús, acepta a Jesús. El otro día alguien dice: pastor, pero es que yo no fui adelante porque pastor, yo no quiero cambiar de religión. ¿Pero de qué religión te estoy hablando? Yo te estoy hablando de tu vida, yo te estoy hablando de tu hogar, de tu familia, de tus sueños. Y cuando te digo entrégate al Señor Jesucristo, te estoy diciendo entrégate a la vida, no te estoy diciendo cambia de religión. No tengas miedo de entregarte al Señor Jesucristo, de darle tu corazón a Él. Pero ahora vamos a entender algunas cosas más. Mira, para eso vamos a leer Apocalipsis, donde encontramos de nuevo al árbol de la vida en el capítulo 22, cuando ya Jesús ha vuelto a la tierra, o está volviendo, ya después de todo, acabó el pecado y todo. El capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio. Ya estamos en la tierra nueva. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ahora, date cuenta una cosa: el árbol de vida, el árbol de la vida, el que come sus hojas no muere. Pero aquí Juan ve un río de agua de vida. Hay un río de agua de vida, hay un árbol de vida. Vamos a seguir entendiendo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal. Y ese río de agua de vida salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida salía del trono de Dios y del Cordero. De ahí salía el río de agua de vida. ¿Y qué es lo que alimenta al árbol de la vida? El río del agua de la vida alimenta al árbol de la vida. El árbol de la vida no es árbol de la vida porque sus hojas son mágicas. No tiene ningún poder el árbol en sí. El árbol de la vida recibe vida del río, del agua de la vida. Y ese río del agua de la vida viene ¿de dónde? ¿Nace dónde? En el trono de Dios. En otras palabras, la vida no viene del árbol, la vida viene de Dios. La vida viene de Jesucristo. La vida viene del Cordero. Por eso, no te canses de predicar de Jesucristo. No te canses de enaltecer a Jesucristo. Él es la vida eterna. El árbol es un instrumento. El agua es un instrumento. Pero de donde viene la vida es del Cordero. No dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, acepta a Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? En lugar de pensar en Jesucristo, de entregar el corazón a Jesucristo, estamos más preocupados con el árbol de la vida. Cuando el árbol de la vida es un instrumento, porque el árbol de la vida recibe la vida del agua de la vida. Y el agua de la vida nace del Cordero y de Dios el Padre, viene del trono de Dios. El origen de todo está en Cristo. Los seres humanos somos muy fáciles de estar preocupados con detalles exteriores, y nos olvidamos de la columna vertebral
del evangelio que es Cristo. El otro día alguien me dice así: pastor, ¿por qué usted no predica el evangelio eterno? Pero querido, la sierva del Señor dice: el evangelio eterno es la justificación por la fe. El evangelio eterno es eterno porque viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, y es el mismo evangelio. Por eso es eterno, no cambia. Se manifestó de manera visible en el jardín del Edén cuando el hombre pecó. ¿Y para qué? Para devolverle vida. ¿Y cómo se manifestó? Un cordero murió y su sangre se derramó. Ese cordero simbolizaba a Cristo, que un día derramaría su sangre en la cruz del Calvario. Y ese evangelio eterno pasó toda la historia de Israel, porque cuando los israelitas ofrecían un corderito todos los días, esos corderitos simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después Jesucristo en persona, el Cordero de Dios, vino y murió en la cruz. El evangelio eterno tiene como centro de su mensaje y de su predicación a Cristo Jesús. Por eso es evangelio. Cuando tú te sales de la columna vertebral y te pierdes en los detalles exteriores, estás olvidando lo que es el verdadero evangelio eterno. ¿Qué cosa es evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Es simple. Tú estás perdido. Tú no tienes fuerzas. Tú puedes intentarlo, pero nunca lo vas a lograr. Tú eres hombre, tú eres pecador. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Pero pastor, esa no es una buena noticia. Claro que no. Pero el evangelio no se queda ahí. El evangelio viene y te dice: tú no puedes, pero Dios sí puede. Entonces, tercera noticia: ya que tú no puedes y Dios sí puede, entonces entrégate a Jesús. Ven a Jesús, ríndete a Jesús. Y yo te digo una cosa esta noche, querido: si tu hogar está destruido, si cuando llega la noche tú no puedes dormir, te revuelcas en la cama y te sientes perdido, si tienes problemas con tus hijos porque tus hijos han crecido y se han metido a las drogas, a la delincuencia, y tú no sabes qué hacer como padre, como madre para ayudarlos, si estás sin empleo, estás sin documentos, si estás atollado en deudas y para remate te enfermas y no tienes seguro de salud y los remedios son caros y no tienes dinero y ves a tu hijo sufriendo, enfermo, y no sabes cómo ayudarlo, yo tengo una buena noticia: ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Pastor, ¿ahí va a cambiar todo? Tal vez sí, tal vez no, pero con toda seguridad va a cambiar tu corazón. Ya no vas a vivir desesperado pensando se acabó la vida. No, no, la esperanza va a nacer en tu corazón, y con esa esperanza vas a ser capaz de enfrentar las luchas de la vida y vas a vencer. Por eso Apocalipsis dice: al que venciere. Porque vencedores son los que confiaron en Cristo. Vencedores son los que se entregaron a Jesús. Vencedores son los que se rindieron a Jesucristo. El árbol de la vida no es un árbol, es un instrumento. El verdadero árbol de la vida, la verdadera vida, viene de Jesús, del trono de Dios. Y cuando aquí en la promesa del Apocalipsis es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, en realidad la promesa es la siguiente: al que venciere le voy a dar el privilegio de andar conmigo para siempre a mi lado. Por eso Juan en mismo Apocalipsis ve que en el cielo ve al Cordero de Dios y todos los redimidos siguiendo al Cordero. Y dice que lo siguen de día y de noche. ¿Por qué los siguen en el cielo de día y de noche? Porque en la tierra aprendieron a seguirlo de día y de noche.
Si no aprendes a seguirlo en la tierra de día y de noche, ¿cómo lo vas a seguir en el cielo de día y de noche? Pero para seguirlo, primero tienes que rendirte, primero tienes que entregarte, primero tienes que decirle: Señor, yo creo en ti, yo te necesito en mi vida. Señor, enséñame. Ahora viene una pregunta: pero pastor, si Jesús está en el cielo, ¿cómo es que yo me entrego a Él? ¿Cómo es que yo vivo con Él? Porque Él está en el cielo. ¿Tengo que hacerlo solo en mi mente? No en tu mente. La vida cristiana no es vivir cosas en la mente, es experiencia práctica. Pero ¿cómo puedo entonces conocer quién es Jesús? ¿Cómo puedo saber quién es Jesús? ¿Cómo puedo cultivar el compañerismo con Él? Pues el propio Señor Jesucristo, hablando de su palabra, dijo así: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Y para qué comerás de las hojas del árbol de la vida en el cielo? Para tener vida eterna. ¿Y de dónde viene esa vida eterna? No de la hoja, ni del agua, del trono, del propio Cristo. ¿Quieres tener un encuentro con Cristo? Entonces, en esta tierra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Todo es simple en la vida cristiana. Toma la palabra de Dios, estúdiala. Vuelvo a repetir, yo encuentro gente que me dice: sí, pero pastor, es que yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. No tienes que cambiar de religión. La Biblia no es para cambiar de religión. Ah, no, pastor, no. Es para cambiar de vida, cambiar de vida. Y cuando cambias de vida, lógicamente que hay muchas cosas que cambian en tu vida, hasta la religión puede cambiar, pero tu propósito no es el cambio de religión, es el cambio de vida. Yo encuentro gente desesperada, gente que quiere suicidarse, gente que no sabe qué hacer, gente perdida, gente destruida. Un día encontré en el Brasil una persona que había intentado suicidio. Mira, pobrecito. Pensaba que la vida no tenía sentido, que la vida había acabado para él, que Dios se había olvidado, que nada le daba resultado en la vida. Se arrojó del 7º piso. Era para morir. Y el pobre no muere. Se queda parapléjico para el resto de la vida. Es decir, ahora él desesperado dice: ahora ni matarme más puedo, porque ya no puede moverse. Es decir, ni el intento de morir le resultó, nada le resultaba a él. Y ahora tiene que depender de los otros, no puede moverse. Y en esas circunstancias le llega la palabra de Dios. Y en esas circunstancias acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Un hombre orgulloso, un hombre incrédulo, un hombre que nunca quiso escuchar la palabra de Dios, ahora en el dolor, en la incapacidad, no le resta otro.
tiene un plan tan bonito para tu vida. El otro día, una chica me dice, no tenía más de 22 años, pastor, no diga eso. No diga que Dios tiene un plan para mi vida. Porque cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un trágico accidente.